Muy buenos días a todos. En nombre de Azotel les damos la bienvenida. Agradecer en primer lugar a Dayana y a Iván por estar una vez más participando en nuestras actividades, así como a todos los que están conectados online. Esperamos que sea una jornada de interés y que podamos compartir opiniones, dudas y experiencias. Y como saben, se trata de una actividad que forma parte de las acciones de la oficina Acelera Pyme de Azotel, que tiene el objetivo de dar soporte a las pequeñas y medianas empresas en su transformación digital. Es una iniciativa financiada con fondos FEDER y cofinanciada por la entidad pública Red.es. Una vez más nos ponemos a su disposición para resolver cualquier duda relacionada con su digitalización o la búsqueda de financiación o cualquier otra duda que tengan sobre cualquier ayuda o solución que estén intentando implantar. Y les volvemos a recordar nuestro correo electrónico oap@azotel.es. Desde Azotel seguimos apostando por la ciberseguridad desde hace tiempo, ya con el desarrollo del Congreso de Ciberseguridad Hotelera, Jacotel, y con otras acciones que se han ido desarrollando. Y para continuar en esta línea, hoy vamos a hablar sobre requisitos legales y fiscales de los e-commerce. Y para ello contamos con Dayana Lamela y con Iván Afonso, ambos miembros de I+D Abogados. Yo sin más les doy paso, apago cámara, pero sigo por aquí. Cuando quieran pueden empezar a compartir pantalla. Y cualquier cosita estoy por aquí. Recordarles también que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar por el chat o levantar mano y activamos el micro. Y también habrán turnos de preguntas al finalizar cada bloque. Así que sin más, yo desactivo cámara, pero me quedo por aquí. Vale. Muchas gracias, Eliana, y gracias a todos los participantes. Buenos días a todos. Como bien decía Eliana, pues nada, somos Dayana Lamela y Iván Afonso, integrantes de la firma I+D Abogados. Vale, somos un despacho de abogados de aquí de Canarias que estamos pues, especializados en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, protección de datos, comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que cada día se nos va viniendo encima. Y son aspectos que, aunque la normativa siempre se nos va quedando un poco por detrás, se está, digamos que aunque sea a marchas forzadas, adaptando a las necesidades de las empresas, tanto canarias como del resto del mundo. Vamos a ver, el e-commerce. El e-commerce y sus requisitos legales y fiscales. Es un tema bastante complejo, no complejo por lo complicado que pueda ser su funcionamiento, sino complejo por la gran cantidad de ejemplos que podríamos poner o de dudas que pudieran surgir. Nosotros lo que hemos hecho es un pequeño resumen de los aspectos tanto legales como fiscales más importantes para las pequeñas y medianas empresas en lo que es el inicio de esta actividad de comercio electrónico. Todo ello más o menos basado en nuestra experiencia con nuestros clientes. Para comenzar a hablar del tema, les hemos dejado ahí estos dos gráficos, como lanzando una pregunta al aire y que ustedes piensen un poco en cuál es la situación actual. Como podemos ver ahí, del 2019 hasta el 2020, hubo un crecimiento exponencial de las empresas que comenzaron a vender sus productos o servicios por Internet, pasando de un 21 a un 30%. Estamos hablando de datos de 2020. Aún no tenemos los de 2021. Estos datos los hemos obtenido de un informe de comercio electrónico del Gobierno de Canarias, de fecha 2020. Como les decía, ese 30% al que se llegó en 2020, a día de hoy está en torno a un 50%. Vale, todo ello, pues debido, como sabemos, a la pandemia, ha dado lugar a que, pues, que haya un mayor número de transacciones por vía electrónica. No, ya no vamos a comprar los productos, o no siempre vamos a comprar los productos en la tienda, sino que muchas veces ya los compramos por Internet o reservamos un servicio por Internet. Y en el segundo de los gráficos, sí quería que vieran un dato muy importante. De la población, tanto canaria como española, la población que ha accedido a Internet en Canarias en el año 2020 ha sido un 91,8%. Un poco más a nivel España, un 93,5%. Y de este 91% que ha accedido, en el último año compraron a través de Internet un 50,6%. Este dato es superior a nivel de España. Estamos hablando de un 62,6%, simplemente para que tengan esa imagen en mente de cómo está aumentando la oferta de productos y servicios, así como su compra a través de las redes, a través de Internet.
Y simplemente saber también pues, que ha habido un aumento de un 66% de la facturación de las empresas en cuanto al comercio electrónico en Canarias en el último año. Pero bueno, metiéndonos en la materia, vamos a hablar de lo que es la puesta en marcha de un e-commerce en una pequeña o mediana empresa. Comenzaremos a hablar un poco de lo que es el análisis de la actividad y cuál puede ser su impacto legal. No va a ser lo mismo el impacto legal dependiendo de que vendamos un producto, un servicio, etcétera, etcétera. Lo veremos ahora más adelante. El contenido que tengan que tener esos contratos electrónicos, las relaciones comerciales que se establecen a través de Internet. Habrá que establecer la diferencia entre el B2B y el B2C, la venta de empresa a empresa o la venta de empresa a consumidor. Hablaremos de la seguridad de la información, de las responsabilidades y por último de las sanciones, ¿vale? Y por último haremos una pequeña ronda de preguntas en la que intentaremos resolver todas las dudas, así como cualquier cuestión o debate que se pueda plantear. Pues bien, análisis de la actividad. Lo primero que debemos hacer cuando nos planteemos implementar un e-commerce en nuestra empresa. Lo primero lo que tenemos que pensar, ¿qué queremos vender? Dependiendo de lo que queramos vender, se nos aplicará una normativa u otra. No va a ser lo mismo vender un producto que vender un servicio. No será el mismo régimen de garantías. Todo eso lo veremos ahora más adelante. ¿A quién lo queremos vender? De lo que hablábamos con anterioridad también. No va a ser lo mismo la relación B2B que la B2C. Una cosa es cuando le vendemos un producto a una empresa, estaremos o tendremos que atenernos a una normativa. Cuando se la vendemos a un consumidor, nos atenemos a otra, totalmente diferente. ¿Qué plataforma es la que vamos a utilizar? ¿Quiénes van a ser los proveedores para esa plataforma? También hay otra normativa, protección de datos, etcétera, que nos obliga a contratar con proveedores seguros, proveedores que cumplan con la normativa en protección de datos, ya que ellos van a estar manejando datos nuestros, de nuestra empresa y de nuestros clientes. ¿Y qué plataforma de pago es la que voy a usar? Tenemos otra norma de la que hablaremos ahora más adelante, la PSD2, las plataformas de pago seguro. Es una directiva europea que ha entrado en vigor hace muy poco. Pues bien, una vez ya tengamos claro qué queremos vender, a quién se lo queremos vender, con qué plataforma vamos a trabajar y qué método de pago se va a utilizar, pues comenzaremos o debemos de comenzar a analizar cuál va a ser el impacto legal. ¿Qué leyes son las que se nos aplican? En principio, por norma general, a toda transacción electrónica se aplica la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, la famosa LSCI-C. ¿Vale? Esto aplica tanto a relaciones que sean entre empresas, empresa-consumidor, servicios, absolutamente a todos, ¿vale? La Ley General de Consumidores y Usuarios, está claro en este caso, se aplica cuando la venta del producto o del servicio se haga a un consumidor final y no a una empresa. En este caso está mucho más restringido que cuando la venta se hace a una empresa. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, o también podríamos nombrar el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Del que llevamos ya varios años hablando. En toda transacción electrónica, antes o después va a haber algún dato de carácter personal. Y como bien se dice ya por ahí, los datos es el dinero del futuro y es lo que más debemos de proteger. Y por último, la PSD2, la directiva de la que hablábamos que afecta a los medios de pago electrónicos. Otras normas que debemos tener en consideración, pues dependiendo de los casos también podría aplicarse la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley de Propiedad Intelectual, aquellos casos en los que vendamos algo que tenga que ver con la propiedad intelectual, valga la redundancia, y la firma electrónica. Para la firma de estos contratos, pues también deberemos de tener en cuenta esta última norma. Así como el resto de normas sectoriales en las que no vamos a entrar porque ya sería alargarnos mucho en el tiempo y no, pues bueno, la sesión de hoy no nos va a permitir mucho más. Bueno, una vez tenemos una página web, vamos a instaurar un comercio electrónico, vamos a implementarlo. ¿Qué textos legales tiene que contar o con qué textos legales tiene que contar esta página web? Que sean de carácter obligatorio. Pues muchas veces llegamos y nos encontramos que hay una página web, un comercio electrónico, sí, nos venden un producto, nos ofrecen un servicio, nos vamos a buscar los textos legales y no hay textos por ningún lado. ¿Esto está bien? Evidentemente no. Nos enfrentamos a sanciones si no contamos con estos textos legales, ¿vale? Estamos obligados a tener estos 4 que señalamos ahí. Tenemos que tener un aviso legal y unas condiciones de uso.
deben estar de acuerdo con la LSCI. Este aviso legal, pues, debe tener unos datos que están ya tasados por esta norma, así como las condiciones de uso, que serían los requisitos o la forma de navegación a través de esa plataforma de Internet, aun cuando no hayamos comprado, ¿vale? Por otro lado, tenemos que tener una política de privacidad que analice todos los tratamientos de datos que se hacen en la página web y en la posterior compra, si se da. Ahí habrá que analizar todos y cada uno de los tratamientos, si estamos legitimados para hacer ese tratamiento, si no lo estamos, si va a haber una posterior sesión, habrá que identificar al responsable del tratamiento, quién va a ser la persona que va a tratar esos datos personales. Habrá que informar sobre el posible ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto está recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos que tener unas condiciones de contratación, que estas tienen que estar de acuerdo con la LSCI, la Ley General de Consumidores y Usuarios, así como el resto de normas sectoriales. Esto es lo más importante, este sería el contrato electrónico. Esos términos y condiciones de contratación, está todo el clausulado, lo veremos ahora más adelante, en el que se señala cómo va a ser la compra, en qué condiciones, y tiene que reunir unos requisitos mínimos para que ese contrato electrónico se dé por válido. Igual que si nosotros firmáramos pues, cualquier contrato cuando van a prestar un servicio o cuando vamos a comprar un producto. Y una política de cookies también que tiene que estar de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSCI. Hemos visto últimamente los cambios con las políticas de cookies. Antes nos aparecía el típico pop-up en el que se nos indicaba que la página pues, contaba con una serie de cookies que analizaban una información y que, o bien, si no rechazábamos o dejábamos pasar el tiempo, ya automáticamente se instalaban y ya analizaban toda esa información. Eso a día de hoy está totalmente prohibido. Para poder utilizar las cookies debemos de prestar siempre el consentimiento, o el cliente debe de siempre prestar el consentimiento para nosotros poder utilizarlas, ¿vale? Por eso se habrán dado cuenta que muchas veces ya las páginas web han cambiado estos pop-up y tenemos la opción de aceptar, rechazar o bien configurar estas cookies. Bueno, vamos a incidir un poco más en los dos puntos que quizás sean más importantes. Perdón, se me había pasado una. En cuanto al tema protección de datos, ¿para qué utilizamos los datos? La mayoría de las empresas quieren utilizar estos datos, ¿para qué? Para poder enviar comunicaciones comerciales y poder seguir ofreciendo estos productos. ¿Qué ocurre? Es que está totalmente prohibido el envío de comunicaciones comerciales si no hemos prestado previamente el consentimiento. Si estos clientes no han prestado previamente el consentimiento. Ocurría lo mismo que con las cookies. Antes nos aparecían, muchas veces había una página web en la que directamente tenían las casillas premarcadas y directamente acepto el envío de comunicaciones comerciales. O era la respuesta al contrario. No quiero que me envíen comunicaciones comerciales y es la que teníamos que marcar, perdón. Del caso contrario, pues que ya nos empezaban a bombardear. Esto a día de hoy es totalmente ilegal y está prohibido. Tengan en cuenta ese punto en relación sobre todo desde el punto de vista de protección de datos. Podremos utilizar los datos de nuestros clientes para enviar comunicaciones comerciales solo si tenemos el consentimiento. Que es verdad que hay excepciones. Lo hemos señalado ahí, la excepción del interés legítimo. Podemos amparar ese envío de comunicaciones en el interés legítimo siempre y cuando le informemos a este cliente o potencial cliente sobre ofertas de productos o servicios que sean similares a algunos que ya haya contratado con anterioridad. Si no, siempre necesitaremos el consentimiento, ¿vale? Y bueno, metiéndonos más en la materia, vamos a ir a por el contenido de los contratos electrónicos. Perdonen que vayamos así un poco rápido, pero es que queremos hablar de tantas cosas que no nos permite, el tiempo no nos permite más. Voy mirando el reloj y vamos justito. ¿Cuál debe ser el contenido de estos contratos electrónicos para que el contrato sea válido? Tanto con consumidores finales como con empresas. Pues estamos obligados a ofrecer una información y a poner una información a disposición del destinatario antes de hacer ese contrato. Debemos de informarles sobre los trámites que deben de seguirse para celebrar este contrato, ¿vale? Siempre tenemos que tener un archivo del documento electrónico y si este va a ser accesible, pues debemos de tener esos términos y condiciones de contratación en algún lugar accesible de la página web, ¿vale? En el cual
se pueda o bien descargar o bien poder acceder a él en cualquier momento, donde esté toda esa información. Tenemos que señalar los medios técnicos para poder identificar o corregir cualquier tipo de error que tuviera el contrato. Y tenemos que identificar siempre la lengua o diferentes lenguas, idiomas, en los que podrá formalizarse este contrato. El prestador, la empresa, podrá eximirse de esta obligación de facilitar la información previa solo en dos casos. Cuando los dos contratantes lo hayan acordado y ninguno de ellos sea consumidor, si alguno de ellos es consumidor, siempre tendremos que ofrecerle esa información antes, y cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante el intercambio de un correo electrónico o cualquier otro tipo de comunicación análoga, ¿vale? Que no sea a través de una plataforma, sino a través de comunicaciones directas. Esto ocurre para todo tipo de contrato. Pero luego tendremos que ofrecer también una información postcontractual, que es la que se señala en el artículo 28 de la Ley de Servicios de Sociedades de Información y del Comercio Electrónico, que dice que el oferente, la empresa, está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que hizo por alguno de los siguientes medios. Debemos de informar que se ha aceptado el contrato por alguno de estos medios. Pues por medio del envío de un acuse de recibo, por un correo electrónico o cualquier otro medio que sea similar a la dirección que el aceptante lo haya señalado. Habrá que enviar esa confirmación a una dirección de correo o a un medio análogo que lo haya indicado el cliente, siempre dentro de las 24 horas siguientes. O bien mediante la confirmación por un medio equivalente, puede ser una confirmación en la misma página web, ¿vale? Utilizando el mismo procedimiento que hayamos tenido para la contratación, pero que siempre se permita que sea archivada, por lo tanto que el cliente pueda descargarse esa información como que ha aceptado el contrato, ha aceptado las condiciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo, también hay dos excepciones. No sería necesario que confirmáramos esta aceptación cuando ambos contratantes así lo hayan acordado, o el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correos. Eso sí, siempre y cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo fin o propósito de eludir el cumplimiento de la obligación de informar posteriormente. Pero ahora, centrándonos en los e-commerce y en su funcionamiento, tenemos que hacer una gran diferencia. Como decimos al principio, la relación B2B con la relación B2C. Contrato entre empresa va a funcionar siempre la autonomía de las partes. Tendremos que cumplir con lo que veíamos más arriba, pero el contenido de ese contrato va a funcionar la autonomía de las partes. Va a ser la voluntad de ambas partes. Dos empresas llegan a un acuerdo y establecerán el acuerdo de compra-venta, ya sea de productos o sea de servicios, conforme a la voluntad de cada uno de los dos. Pero cuando la relación es B2C, no podremos hacer esto, ya que la Ley General de Consumidores y Usuarios nos está estableciendo ya una serie de directrices con las cuales la empresa siempre debe de cumplir, ¿vale? Y están impuestas, por lo tanto no podremos hacerlo conforme a nuestra voluntad. Además de que estamos obligados a ofrecer una mayor información. ¿Cuál es esta información? Pues está señalada en los artículos 60 y 97 y siguientes de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Tenemos que informar siempre de la identificación del empresario. La identificación del empresario, de la empresa que vende el producto o que vende el servicio. Las características principales de los bienes o de los servicios, bien detalladas. El precio total de este producto o de este servicio tiene que tener incluidos todos los impuestos y todas las tasas que le sean de aplicación. Los procedimientos de pago y de entrega y de ejecución deben estar perfectamente detallados. La existencia de una garantía legal, las condiciones de los servicios de postventa y las garantías comerciales. La duración del contrato, la lengua en la que se formalice el contrato, la existencia de un derecho de desistimiento, del cual hablará Dayana más adelante, y debemos de indicar dónde acudir cuando existen problemas técnicos con la plataforma, así como el procedimiento para atender a las reclamaciones de los consumidores y usuarios. Con respecto a esta información y a la Ley General de Consumidores y Usuarios, debemos de señalar algunas novedades, ya que ha habido una reciente modificación. Se ha modificado la Ley de Consumidores y Usuarios para poder transponer 3 directivas europeas, ¿vale? Y parte de esta norma ha entrado en vigor el 1 de enero y otra parte va a entrar en vigor a partir del 28 de mayo. Le afecta sobre todo a los temas de garantías, etcétera, etcétera.
garantías se han modificado y entraron en vigor desde el día 1 de enero de 2022. Ya a día de hoy está en vigor el tema de plazos de garantía. Pues bueno, antes eran de 2 años, ahora pasan a ser garantías de 3 años. Tenemos ahora la obligación de tener, en caso de que vendamos un producto que cuente con algún repuesto, debemos estar obligados a ofrecer esos repuestos ahora durante 10 años, antes era durante 5. Bueno, ya esto no tiene tanto que ver con el e-commerce, pero bueno, que sepan que exista. Esto existe en general para todo lo que es la venta de productos, tanto sea online como presencial. Y luego, pues, también ha afectado a todo lo que tiene que ver con lo que son los servicios o los contenidos digitales, ¿vale? Es obligatorio una garantía de 2 años siempre y cuando se esté ofreciendo un contenido digital, ya sea una app, un archivo o cualquier tipo de descarga, ¿vale? Y el plazo de no conformidad se amplía hasta 5 años, ¿vale? Otra novedad, se ha ampliado el plazo de demora indebida en caso de que lo que es el ofrecimiento del producto, la puesta a disposición por el cliente se haya producido con una demora indebida, el cliente siempre tendrá la opción de poder desistir del contrato y estaremos obligados a devolverle todo el importe, ¿vale? Y además, esta modificación ha incluido también las transacciones que no sean o que no tengan como pago una cantidad económica. Se refiere a aquellas transacciones cuando nos permiten hacer una descarga a través de Internet de determinado servicio o producto a cambio de que nosotros pues, le demos una serie de datos que pues, por lo general son utilizados posteriormente con la intención de enviar comunicaciones comerciales. Y bueno, sin más, ahora Dayana va a comenzar a hablar de lo que es el derecho de desistimiento. Yo dejo de compartir, Dayana. Vale. Vale, antes de nada, buenos días a todos. Como ya comentó mi compañero y Eliana también, mi nombre es Dayana y yo voy a continuar comentando lo que es el derecho de desistimiento dentro de lo que la información tiene que ir incluida dentro de lo que es el contrato que comentaba Iván, que son los términos y condiciones de contratación. ¿Vale? Pues, ¿qué es el derecho de desistimiento? El derecho de desistimiento es una acción mediante la cual se deja sin efecto el contrato. ¿Vale? Este derecho de desistimiento lo puede realizar el consumidor. Estamos hablando de consumidores, no de relación empresa, ¿vale? B2B. ¿Se puede ejercitar siempre este derecho de desistimiento? No. El derecho de desistimiento tiene algunos límites. En este caso, las excepciones están recogidas en la Ley de Consumidores y Usuarios y entre ellas está la prestación de servicios ya ejecutados, con lo cual no vamos a poder desistir si ya el servicio se ha prestado, el suministro de bienes o la prestación de servicios que dependan de fluctuaciones del mercado, el suministro de bienes personalizados, por ejemplo, patrones. Hemos tenido clientes que tienen e-commerce donde se realizan ventas de patrones y están personalizados, con lo cual ahí no se puede presentar el derecho de desistimiento, el suministro de bienes que pueden deteriorarse o caducar con rapidez, el suministro de bienes precintados cuando ya han sido desprecintados o por cuestiones de salud o higiene, el suministro de bienes después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado con otros y sean indisociables, es decir, ya no se pueda volver a su origen, el suministro de bebidas alcohólicas, en estos casos aquí tasados en este artículo, operaciones de reparación o mantenimiento urgente, el suministro de grabaciones sonoras, también cuando están precintados esos vídeos, el suministro de prensa diaria, el suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específico. Aquí en este caso también podríamos estar hablando en el caso de que exista un e-commerce donde se vendan entradas para parques de atracciones, para festivales, es decir, estaríamos en ese supuesto en donde no se puede solicitar ese derecho de desistimiento.
Por último, el suministro de contenido digital tampoco se podría solicitar donde está tasado, como está tasado aquí en este artículo, tampoco se podría solicitar este derecho de desistimiento. Por eso es muy importante a la hora de redactar esos términos y condiciones de contratación, ver qué es lo que se va a vender, ¿vale? Porque los términos y condiciones de contratación no son copias y pegas, eso es lo que nos hemos encontrado muchas veces, y al encontrarnos esos copias y pegas, vemos que falta esa información de que estamos hablando que es un contrato. Y hay una serie de requerimientos de obligado cumplimiento para cuando estamos haciendo venta dirigida a un consumidor, ¿vale? Un destinatario final, como se denomina, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? El plazo, 14 días, ¿vale? La devolución, ese vendedor tiene que realizar la devolución cuanto antes, en un plazo máximo de 14 días también, ¿vale? O sea que yo puedo ejercer el derecho de desistimiento en 14 días cuando el vendedor me lo haya informado en su plataforma, en su e-commerce, porque si no me lo ha informado, se extiende a 12 meses ese plazo, cuidado, ¿vale? Y la devolución, el reembolso del coste que me haya abonado ese cliente, la tengo que realizar en un plazo también máximo de 14 días, ¿vale? Es verdad que en la Ley de Consumidores y Usuarios hay un anexo en el cual se nos facilita qué información tenemos que presentar en los términos y condiciones en cuanto al derecho de desistimiento, ¿vale? Con lo cual tenemos una chuleta que nos permite saber qué es lo que tenemos que informar sobre el derecho de desistimiento. Luego hay muchas cosas más, pero en este punto sí es verdad que nos dice que se puede facilitar esta información, o mejor dicho, se debe facilitar esta información. Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales, sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día. Para ejercer el derecho de desistimiento deberá usted notificarnos, ¿vale? Existe aquí un anexo donde nos indica qué información tenemos que prestar. Y tenemos que indicar cuál es el procedimiento para poder presentar ese derecho de desistimiento, ¿vale? Que se puede hacer a través de un formulario que se nos adjunte en esa plataforma, ¿vale? En esa plataforma web, o mismo enviando un correo electrónico solicitando el derecho de desistimiento, ¿vale? Pero es verdad que el vendedor sí tiene que informar al consumidor cómo presentar ese derecho de desistimiento, ¿vale? Tiene la obligación de informar del procedimiento y cómo y a dónde acudir para presentar ese derecho de desistimiento. Hay más información en ese anexo que va a ser de aplicación a partir del 28 de mayo de 2022, conforme comentaba Iván, por esa actualización de la normativa, ¿vale? Básicamente es un párrafo más que se añade y habla sobre el procedimiento de derecho de desistimiento, pero no modifica mucho más en cuanto a plazos, ¿vale? Este es el formulario que se presenta en el anexo también, lo tiene aquí, a la atención de, es el típico formulario para ejercer el derecho de desistimiento y en el cual lo pueden encontrar en la Ley de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Aquí en el proceso de compra, lo que hemos querido hacer es un resumen de lo que es el proceso de compra en sí, porque hay que tener en cuenta muchas cosas y muchas normativas de aplicación, ¿vale? Es verdad que cuando un usuario accede al comercio electrónico porque quiere comprar algo, ¿vale? Se va a enfrentar con el típico pop-up de las cookies, que tiene que facilitar esa configuración, porque si yo no quiero determinadas cookies, no tengo por qué aceptarlas, solamente las estrictas que son necesarias para que funcione el e-commerce, vamos a decir. Y el aviso legal también lo estoy aceptando porque estoy accediendo a esa plataforma, ¿vale? ¿Qué es lo importante en ese proceso de compra, ¿no? Accedemos a la plataforma web y luego al e-commerce, y luego en el proceso de compra, cuando ya tenemos elegido qué es lo que vamos a comprar, es verdad que tenemos que facilitar una información, cierta información. Nuestra identidad, si somos consumidores, vamos a tener que facilitar los datos que nos solicite ese e-commerce, ese vendedor, para poder ejecutar esa venta, ¿vale? Con lo cual, vamos a facilitar datos de carácter personal, si estamos hablando de un consumidor, ¿vale? Y nos puede también solicitar el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, ¿vale? Es importante aquí también informar de la política de privacidad, que hoy no nos hemos centrado en el contenido exclusivo de la política de privacidad, pero la política de privacidad es obligatoria.
¿vale? Y tiene que tener cierta información, ¿vale? Porque el no tener la política de privacidad conlleva una sanción. Y cuando nosotros vamos a aceptar esos términos y condiciones de contratación, nos tienen que facilitar la pestaña, el checkbox, donde nosotros podamos consentir de forma expresa tanto la aceptación de esos términos y condiciones de contratación como la política de privacidad. Y por separado, el envío de comunicaciones comerciales, si así lo determina el e-commerce que va a enviar comunicaciones comerciales, ¿vale? ¿Por qué es importante este procedimiento? Porque tiene que quedar un registro de la aceptación. Es decir, yo tengo que después saber demostrar que he facilitado la información a ese usuario, a ese consumidor, sobre los términos y condiciones de contratación y sobre la política de privacidad, así como si requiero el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales. Todo este proceso, cuando yo acepto o mi cliente acepta, tiene que quedar registrado, ¿vale? Porque tenemos que poder demostrar que se ha informado. Luego, cuando vamos a hacer el pago, vamos a hacerlo a través de la pasarela de pago, ¿vale? Nos van a solicitar una información que también tiene que cumplir con la Ley de Protección de Datos, y las pasarelas de pago tienen que cumplir con la PC2, que ahora vamos a hablar de la seguridad de la información, ¿vale? Pero este sería el proceso de compra que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar los textos legales, y sobre todo que esa plataforma que utilicemos tenga una metodología de registro de consentimiento que podamos después probar. Lo digo porque nos ha pasado que con clientes no saben si ese registro está, y esto es importantísimo. Estamos haciendo contratos. Además de la política de privacidad que tenemos que informar y que tiene que estar aceptada, porque es la forma de demostrar que hemos informado de tratamiento de datos. Cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando de contratos. Entonces, tenemos que tener un registro de quién ha firmado ese contrato, ¿vale? Todo ese proceso tiene que hacerse de forma segura, por eso hablamos de la seguridad en la información, ¿vale? Contratar con proveedores seguros, el uso de certificados, uso de plataformas de pago que cumplan con las normativas que se exigen. Proveedores seguros. Acá en este momento ya, y más cosas tenemos que tener en cuenta, sí, cuando la puesta en marcha de un e-commerce, o si ya lo tenemos que trabajar con proveedores seguros. Eso es una exigencia, no podemos trabajar con cualquier proveedor que no nos garantice que la información que se trabaja en esa plataforma no está segura. Nosotros recomendamos, antes de contratar con un proveedor, que se realice un cuestionario previo de cumplimiento, sobre todo en materia de protección de datos, ¿vale? Que esté adaptado y que cumpla con las obligaciones en materia de protección de datos. Luego de pasar esa prueba, vamos a poner entre comillas, esa prueba de cuestionario previo, si vamos a contratar con ese proveedor porque nos ha demostrado que es seguro, tenemos que hacer ese contrato entre responsable y encargado del tratamiento, que es obligatorio. El no tener ese contrato conlleva sanciones, ¿vale? ¿Qué tiene que tener ese contrato? Las garantías. Ahí el responsable, que es el vendedor, tiene que dar las directrices al encargado, que es el proveedor de esa plataforma, de cómo va a tratar esa información, ¿vale? Las medidas de seguridad de aplicar, que tiene que informar a sus trabajadores, o si realiza subcontratas me tiene que solicitar autorización, que me tiene que ayudar a la hora de gestionar ejercicio de derechos o brechas de seguridad, ¿vale? Si vamos para atrás, otra vez, también yo puedo hacer auditorías como responsable de tratamiento de mi e-commerce, puedo hacer auditorías a los proveedores, ¿vale? Ya nosotros tenemos algunos casos donde se están haciendo auditorías, ¿vale? Porque esto se va teniendo más conocimiento, ya están habiendo más sanciones con la nueva normativa en materia de protección de datos, con lo cual ya se están empezando a haber auditorías a los proveedores, ¿vale? De cliente a proveedor, con lo cual en este caso se podría hacer perfectamente. Certificados SSL, ya sabemos, creo que todos tenemos conocimiento de qué se trata, es el típico cuando tú accedes a una plataforma, si te aparece no seguro, es porque esa plataforma no tiene certificado de seguridad, con lo cual yo por lo menos no voy a hacer ningún tipo de transacción a través de esa página web, porque a mí, de ese e-commerce, porque a mí
no me está garantizando que mis datos para realizar transacciones van a estar seguros, ¿vale? Si es verdad que las pasarelas de pagos luego son las que recogen todos los datos de tarjetas de crédito, pero sí es verdad que hay e-commerce que recogen, y cuidado aquí, porque tenemos otras normativas, ¿vale? Esos certificados lo que prestan, además de que hay una conexión cifrada de los datos, entonces nos garantiza cierta seguridad. Vamos a hablar de que seguridad 100% es complicado, ¿vale? Pero sí nos garantiza cierta seguridad y nos da confianza a la hora de poder acceder a ese e-commerce, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una seguridad, está cifrada la información. Y porque a la hora de trabajar con plataformas de pago, nos van a requerir que esa plataforma esté certificada, que tenga unas garantías de seguridad a la hora de hacer transacciones, ¿vale? Esa plataforma tiene que cumplir además con la PSD2, que también ya hemos hablado en otras jornadas de esa normativa que refuerza lo que es la seguridad en el pago online a través del doble factor, de la autenticación de esos pagos. Y las plataformas de pagos tienen que estar adaptadas, por lo cual yo como e-commerce tengo que verificar que con la plataforma de pago esté adaptada a la PSD2. La PCI DSS es de obligado cumplimiento también para las empresas que aceptan, procesan o transmiten los datos de tarjetas de crédito o débito, ¿vale? Esto también es importante porque son unos estándares de seguridad que tienen que cumplir cuando se trabaja con datos de tarjetas y se hacen transacciones, ¿vale? Esas plataformas también tienen que cumplir, y si yo estoy realizando eso como empresa, también me tengo que adherir a esos estándares de seguridad. Es importantísimo. Los riesgos a los que estoy expuesto, si no garantizo, si no verifico que mi plataforma, mi e-commerce cumple con las garantías de seguridad, son ataques, ¿vale? Bueno, a día de hoy, con la actualidad que estamos viviendo, ya vemos la importancia de mantener una seguridad, no solo en el e-commerce, sino en todo lo que trabajemos, ¿vale? Puedo estar expuesto a robo de información, a una brecha de seguridad y, por tanto, a una sanción. Con lo cual, todas las medidas de seguridad, tanto organizativas como técnicas, que pueda adoptar, las voy a hacer. Y cuidado, porque esto no es tener un protocolo en una carpeta y ya está, porque hace poco ya vimos que una empresa fue sancionada porque sí tenía las medidas, tanto organizativas como técnicas, en protocolo, sí, todo con su carpeta, todo muy bien detallado, pero no las había implementado, ¿vale? Entonces no sirve de nada hacer una adaptación o hacer y luego no implementar lo que se está indicando en esa medida, tanto organizativas como técnicas. Y dentro de las organizativas estamos hablando de los contratos con encargados del tratamiento, de documentos que yo tengo que tener con el personal que va a acceder, por ejemplo, al e-commerce, ¿vale? Que va a acceder a información, ¿vale? Entonces es importante tener esto claro. Vulneración de la imagen corporativa, evidentemente, porque si voy a tener una sanción, en materia de protección de datos las resoluciones son públicas, con lo cual las vergüenzas al aire, ¿vale? Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Régimen sancionador, ya sabemos que tenemos el régimen sancionador en materia de ley de servicios de la información y comercio electrónico, en materia de protección de datos y en materia de consumo también, ¿vale? Es decir, que hay sanciones en estas tres vertientes, es decir, si no cumplo con lo que me indica la ley de servicios de información con respecto a la información que tengo de tener de propietario de ese e-commerce, no tengo la información en materia de consumo o no tengo la política de privacidad o las cookies en materia de protección de datos y en el SSIC, ¿vale? Además de otras responsabilidades que me pueden caer, otras responsabilidades legales que puedo cometer y que cualquier persona me puede iniciar un procedimiento judicial, ¿vale? Aquí hemos puesto, cuidado, primero, existen campañas de inspección en e-commerce en consumo y se habla de que desde ahora, desde el 2022, a partir de mayo, se pueden iniciar más campañas por la actualización de la ley de consumidores y usuarios, ¿vale? Porque como
hay más garantías para los consumidores, dicen que van a empezar campañas para revisión de esos términos y condiciones de contratación que aparecen en los e-commerce, ¿vale? Pero ya han existido y lo pueden indagar perfectamente a través de internet. En el caso de Andalucía ha habido campañas, en el caso de Galicia han habido campañas en materia de consumo para ver si las webs cumplían con la información que establece la Ley de Consumidores de Usuarios y la Ley de Servicios de la Información también, ¿vale? Aquí hemos puesto dos ejemplos de sanciones en materia de privacidad. Perfectamente pueden acceder a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Ahí están todas las resoluciones. Hemos aquí puesto dos ejemplos de sanciones. En una se ha impuesto 2.000 euros por infracción del artículo 13, al no poseer la web de su titularidad durante el tiempo que estuvo operativo, la información necesaria sobre el responsable. Solamente por eso ya se ha sancionado. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Se tiene que indicar quién es el responsable del tratamiento. Eso lo hemos visto mucho nosotros también. ¿Vale? Sí, se facilita la información del tratamiento de datos, pero yo no sé ni quién es el responsable ni a dónde me tengo que dirigir. ¿Vale? Pues aquí hay una sanción sobre ello. Y la otra, y sabemos que es de mayor conocimiento ese tipo de sanciones, es por las cookies. ¿Vale? Porque no estaban debidamente configuradas las cookies. De esas hay montones, es decir, pueden acceder perfectamente a la página web de la agencia y en la pestaña de resoluciones van a ver todas las sanciones en este tipo de temas, sobre todo el tema de las cookies, últimamente han habido bastantes sanciones. Hemos aquí puesto del primer bloque una ronda de preguntas. Nos gustaría saber si tienen alguna duda. Por supuesto, podemos resolverlas ahora, porque antes de empezar con el segundo bloque y hablar de fiscalidad en el e-commerce, vamos a ver qué es en lo que lo podemos ayudar ahora, ¿vale? Como primera pregunta, nosotros nos planteamos esta pregunta porque sí es verdad que vemos que no se tienen las mismas consideraciones cuando se va a poner en marcha un e-commerce, o ya se tiene, ¿vale? Que cuando se habla de un establecimiento físico, ¿vale? ¿Ustedes qué creen? No sé si en este caso piensan que tienen las mismas consideraciones. Nos gustaría un poco saber qué es lo que piensan, si se pueden animar en el chat o a preguntar alguna duda sobre esto, ¿vale? La otra pregunta es si se tiene en cuenta la importancia de los términos y condiciones de contratación, ¿vale? Porque estamos hablando que son contratos. Si producen efectos jurídicos, si ustedes si son conscientes de que producen efectos jurídicos. Si tiene la empresa vendedora obligación de enviar alguna prueba documental de la transacción efectuada. Y si corresponde al vendedor o comprador probar que ha informado correctamente. No sé si alguien se anima a contestar alguna de estas preguntas, o si tienen alguna duda, antes de arrancar con el segundo bloque sobre fiscalidad, estaríamos encantados, ¿vale? De momento, ¿sí? Eliana. Sí, digo que si quieren podemos permitirles activar el micro, si quiere alguien hablar, que nos lo comente también y le activamos el micro. Exacto, sí. No sé si alguien se anima. ¿Están ahí? Mira, ya hay por aquí una mano levantada, espera un segundito. Vale. Creo que ya puedes hablar, Guillermo, si activas el micro. Vale, sí, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Eliana, buenos días, Iván, y buenos días, Dayan. Por responder un poco a las preguntas, y así aprovecho de plantear una duda, en cuanto sobre todo a la tercera que hacen, la cuarta, perdón, la de si tiene la empresa vendedora obligación de enviar alguna prueba documental. De eso no estoy muy seguro, pero por lo que me han comentado, existe la obligación de guardar ciertos datos durante un periodo de tiempo. El correo me venía devuelto. Sí, Iván, ¿le no sé. contestas tú? Sí, en realidad la respuesta a ambas preguntas es sí y sí. Estamos obligados tanto a dar la respuesta
una vez se ha hecho la transacción, digamos que se ha aceptado ese contrato electrónico, siempre estamos obligados a responderle como que efectivamente se ha aceptado esos términos y esas condiciones, y se le deben de tener a disposición de esta persona para que los pudiera descargar. Una de dos, podemos hacer dos cosas. O le enviamos un correo electrónico con todo el clausulado, o bien tiene que tenerlos a su disposición en un lugar en el que se los pueda descargar. Y evidentemente tenemos que tenerlo registrado. Pues tenemos que tenerlo registrado exactamente igual que si fuera un contrato o una factura en papel. Exactamente lo mismo. Si a nosotros nos llega una inspección de Hacienda dentro de 4 años, pues nos piden, o nos llega ahora una de hace 4 años, tenemos que aportar todas las facturas de los clientes que tuvimos hace 4 años. Si ha sido una aceptación de términos y condiciones en el e-commerce, es exactamente igual, lo mismo. Y en relación con la primera pregunta que lanzaba al aire Dayana, pues que tengan en cuenta que sí, se tienen exactamente las mismas consideraciones, incluso alguna más, porque además tenemos la Ley de Servicios de Sociedad de Información y de Comercio Electrónico. Guillermo, no sé si La puso tienen por ahí, por más el chat. dudas. Puso Conectó por ahí gracias por en el el chat. chat. Vale, genial. En principio era eso, si más Ese fue. Gracias a ti. Vale. Con respecto a la última pregunta, por si alguien no se anima, ¿corresponde al vendedor o comprador probar que ha informado correctamente? Corresponde al vendedor. ¿Vale? Por eso hablamos de que tiene que existir ese registro, porque tenemos que saber demostrar que se ha informado previamente, que se ha informado tanto de los términos y condiciones de contratación como si hablamos en términos de privacidad y de protección de datos, ¿vale? Con lo cual corresponde al vendedor esa información, comprobar o probar que se ha facilitado esa información previa, ¿vale? ¿Se tienen en cuenta la importancia de los términos y condiciones de contratación? Bueno, nosotros por la experiencia que tenemos hemos visto copias y pegas, y eso es lo que nos preocupa, ¿vale? Quizás la falta de información acerca de la normativa que hay que cumplir. Nosotros hoy estamos dando pinceladas, facilitando pinceladas, ¿vale? Porque si no estaríamos todo el día hablando de todo lo que hay que hacer, pero sí es verdad que falta información, creemos, acerca de los términos y condiciones de contratación. Son contratos, hay que tenerlo claro, ¿vale? Y producen efectos jurídicos, claro que sí, ¿vale? Podemos tener problemas. Perdona, Dayana, para solo añadir una cosa. No tener términos y condiciones, mal, nos enfrentamos a una sanción. Pero es que tener unos términos y condiciones copiados y pegados, doblemente mal, porque nos enfrentamos a una sanción y además estamos ofreciendo unas condiciones de contratación de algo que quizás no tengan nada que ver con nuestra empresa. O sea que podemos estar incurriendo en una doble responsabilidad. Pues produce efectos jurídicos, como decía Dayana. Exactamente. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al segundo bloque, Iván. Pasamos al de segundo compartir y arrancamos con un tema que tela. Sí. Disculpen de nuevo lo que les comentaba antes, que vayamos un poco rápido, es mucha información, pero vamos un poco ajustados de tiempo. Bueno, ya en toda esta primera parte hemos hablado de todos los requisitos legales, las normas que se nos aplican, pero no hablamos de las normas fiscales. Pues claro, es un tema tan denso que podría llevarnos todo un día. Lo hemos separado en un segundo bloque y vamos a hacer un pequeño recorrido de cuáles son los requisitos fiscales que deba de tener una empresa que venda a través de Internet. Analizaremos pues principalmente la definición y los principios de lo que es la fiscalidad en el e-commerce. Veremos después, por un lado, los impuestos de imposición directa, el IRPF, el impuesto de sociedades, y la imposición indirecta, el IGI, como el resto de impuestos indirectos que puedan aplicarse. Y por último se hablará un poco de los aranceles y las aduanas. Fiscalmente, ¿qué es el comercio electrónico? Pues como ven ahí, lo señala que la Comisión para el Estudio del Impacto del Comercio Electrónico en la Fiscalidad Española lo ha definido como cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre las redes de comunicación como Internet. Como Internet, pero que bueno, en realidad se resume a Internet. Comercio electrónico que, como decíamos también en la primera parte del bloque con respecto a la Ley de Consumidores y Usuarios,
fiscalmente también se entiende, aunque sea no hay una remuneración económica, esa transacción va a quedar registrada por igual y va a ser valorada, ¿vale? Y bueno, se establecen dos modalidades. Por un lado, los suministros offline, que son los que se utilizan medios de transporte convencionales para la distribución de los bienes adquiridos por Internet, pues es bastante simple. Producto que se vende por Internet, el cliente nos hace el pedido, nos paga por Internet y nosotros, pues, con un medio de transporte tradicional, se le hace llegar hasta su casa. O bien la prestación de un servicio que el cliente, pues, viene hasta nuestras instalaciones y a pesar de que lo haya contratado por Internet, el servicio se presta de forma presencial. Y luego están los suministros online, que serían los que se adquieren o se consumen los bienes a través de una red de forma digitalizada, al mismo tiempo que los servicios que están prestados en la red. Bueno, pues son todos estos servicios o productos que directamente o bien nos descargamos o bien accedemos a ellos a través de una plataforma de Internet. Descargas, acceso a cursos, etcétera, etcétera, que se hacen a través de Internet. Y bueno, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se han establecido 6 principios con los que debería de cumplir la normativa española en cuanto a lo que es la fiscalidad del comercio electrónico, ¿vale? Los ha indicado como la base o los 6 puntos base para la posibilidad que pudiera existir, hablaremos de eso más adelante, de algún nuevo impuesto, ¿vale? A día de hoy lo que se dice es que en el e-commerce debe de establecerse el criterio de equidad, no se debe de distorsionar con respecto a la venta de un producto o de un servicio de forma presencial, debería de ser similar. Debe existir simplicidad para las empresas, ¿vale? Que no les suponga un mayor coste económico la tributación por un e-commerce que por una venta de un producto o un servicio presencial, que sea igual de simple tributar de un modo u otro. Que exista seguridad jurídica, ¿vale? Que una persona que comience a vender a través de e-commerce tenga la seguridad jurídica de qué es lo que va a tributar, por qué productos, por qué servicios, en qué lugar y en qué momento, ¿vale? La eficacia y la eficiencia, ¿vale? Que esta aplicación de los tributos permita la no evasión de impuestos, ¿vale? ¿Vale? Que te permita que no se evadan impuestos a través de esta compraventa de productos o servicios a través de vías electrónicas. Y por último, proporcionalidad, que deben de ser unos impuestos siempre proporcionales y justos, tanto sean en e-commerce como de forma presencial, ¿vale? Lo único que hacen estos 6 principios es un poco alinear para que el comercio electrónico, desde el punto de vista fiscal y tributario, sea similar al comercio que se haga de forma tradicional, por llamarlo de alguna manera. A día de hoy, lo que se sabe es que hay un rechazo hacia cualquier tipo de nuevo impuesto que se establezca a las transacciones electrónicas. De todas maneras, hablaremos de esta posibilidad ahora más adelante, ¿vale? Y el principal de los problemas que nos encontramos con el e-commerce. ¿Dónde residen los intervinientes? ¿Dónde se establece la residencia de la empresa que vende? Porque podemos tener una página web que esté domiciliada en Alemania, que el servidor esté en Estados Unidos, pero que la persona que vende esté en Canarias. O a la inversa, podemos alterar todo. ¿Dónde se establece el criterio de residencia? Pues bueno, la norma lo que nos dice es que para las personas físicas la obligación a nivel mundial es la de residencia fiscal. Persona que presta unos servicios, vende unos productos, se entiende que su residencia fiscal, si nosotros vivimos en Canarias, pues debemos de, la obligación de tributar es en Canarias. Pero, ¿qué ocurre con las personas jurídicas? Porque también ocurre lo mismo. Una persona jurídica puede tener la residencia fiscal en Península, pero la dirección de la sede efectiva puede estar en Canarias, o puede tener incluso un establecimiento permanente fuera. Pues debemos de valorar estos 3 aspectos, ¿vale? Dependiendo del lugar en el que esté establecida lo que es la dirección efectiva de la actividad, pues tendremos que tributar en un lugar u otro. La norma general es que se tribute, al menos lo que es a efecto de impuestos directos, en el lugar de la dirección de la sede efectiva de la prestación de esos servicios o la venta de esos productos. A pesar de que el titular de la empresa
ya sea autónomo o una sociedad pueda estar domiciliado en otro lugar, si el lugar donde se vende es aquí en Canarias, pues deberá de tributar en Canarias. Hablo en Canarias, en España, a efectos de impuestos directos, tenemos el mismo régimen en toda España, ¿vale? A efectos de impuestos indirectos lo veremos ahora más adelante, si hay algunas diferencias. Esto es un tema que, pues bueno, se habló no hace mucho tiempo, estaba muy en los medios de comunicación, sobre todo por el tema de la residencia fiscal de las personas físicas, los famosos casos de los youtubers. Ellos vivían 183 días fuera de España y por lo tanto tributaban al IRPF fuera de España. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Ellos prestaban servicios, prestaban y prestan servicios. Ellos lo que hacen es vender un contenido a través de Internet que se considera un servicio. ¿Cuál es el lugar de adquisición de ese servicio? Internet, la red. No hay un establecimiento físico, no hay un establecimiento permanente, una dirección de una sede efectiva. Pues, ¿dónde deberían de tributar en este caso? Pues sería el domicilio fiscal de esa persona que presta el servicio. Así que si nosotros tenemos una empresa que presta servicios a través de la red, son los suministros online de los que hablábamos antes, siempre tenemos que tributar en el domicilio de la persona física que presta esos servicios, ¿vale? Y bueno, para no extendernos más, pasamos directamente a los impuestos de imposición directa. Los de imposición directa son los que gravan directamente a la persona que obtiene el beneficio o a la empresa que obtiene el beneficio. Luego tenemos los de indirecta, que lo comentará Dayana, que son los que gravan al producto o al servicio en sí. Pero los directos gravan a la persona que obtiene el beneficio. Y al e-commerce se le aplicarían estos tres que tenemos señalados aquí. El IRPF, pues a las personas físicas, autónomos, que estén más de 183 días, como decíamos antes, con residencia fiscal en España, y grabaría los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, de actividades económicas y las ganancias o pérdidas patrimoniales. En este caso, un e-commerce, ¿qué se considera? Una actividad económica. Por lo tanto, la ganancia que se obtenga a través del e-commerce debe de tributarse a través de IRPF. Exactamente igual que el autónomo que tiene una tienda y vende productos. O el autónomo que presta unos servicios en España, pues exactamente igual. Esos servicios que se prestan a través de un e-commerce o esos productos que se venden a través de un e-commerce de una persona que está domiciliada fiscalmente en España, deben de tributar por IRPF. Luego nos saltaríamos a el impuesto de sociedades, que es el que hemos señalado a la derecha. El del centro lo dejamos para el final, el de la renta de las personas no residentes. El impuesto de sociedades, pues viene a ser más o menos lo mismo, pero para las personas jurídicas. Sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad civil, la que fuera. En este caso, lo que hace es gravar la renta obtenida por la sociedad. Debe ser una sociedad que tenga una residencia fiscal en España, que esté constituida conforme a la legislación española y que tenga un domicilio social en España. Hay algunas excepciones, que ocurre exactamente lo mismo con lo que hablábamos antes. Habrá algunas excepciones en las que el establecimiento permanente pueda estar fuera de España, a pesar de ser una empresa constituida en España, o a la inversa, una empresa que esté constituida en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, y que la prestación del servicio o la venta del producto se haga directamente en un establecimiento que esté en España, pues hay una serie de excepciones. No nos hemos metido a valorar esas excepciones porque se nos alargaría mucho en el tiempo hoy, pero simplemente que ustedes sepan eso, que ya sea autónomos o empresas que estén domiciliadas en España o que vendan sus productos o servicios en España, deben de tributar conforme a la norma española. Y por último, el impuesto de la renta de los no residentes, el cual no solo tenemos lo que se nos indique en la norma española, sino que tenemos que estar y atenernos a los convenios de doble imposición, porque puede haber personas que no son residentes en España, pero que tributan ya de una forma directa en su país de residencia fiscal, ¿vale? Por eso que deben de analizarse caso a caso. Pero en principio es para las rentas obtenidas en España a personas que no tienen establecimiento permanente, pero sí tienen una actividad económica en España. No tiene por qué ser el total de su actividad económica, pero puede ser parte de esta actividad. Estos son los tres impuestos directos que tenemos a día de hoy. Se habla de posibles nuevos impuestos. Por hoy podemos decir que no hay ningún otro impuesto. Se habla ya del famoso Big Tax por ahí,
que sería un impuesto que grabara el tiempo de conexión a Internet. Pero bueno, ahora las voces de los gurús de la fiscalidad lo que dicen es pues, que no, es simplemente una idea, pero que no se va a aplicar por lo menos a corto o medio plazo. Y vamos a pasar a hablar de la imposición indirecta, del IGIC canario. De eso se va a encargar Dayana. Dejo de compartir. Iván, creo que todavía estás compartiendo. Sí, estoy compartiendo, perdón que se me quedó aquí. Estoy intentando dejar de compartir y no me lo permitía. A ver, ahora. No, sigue compartiendo. Se me ha cerrado una ventana y no me lo ha permitido. No, seguimos viendo tu pantalla, Iván. Pero no consigo ahora. Inténtalo ahora, Dayana, aunque él esté compartiendo. Ahí está. Estoy compartiendo yo, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Vale? Vamos a los impuestos indirectos, ¿vale? Bueno, ahora comenzamos a hablar de lo que es la imposición indirecta que se aplica al e-commerce. En principio, y a modo informativo, comentar que la directiva IVA excluye expresamente a Canarias del ámbito de aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Eso ya tenemos conocimiento. Entonces, Canarias, aunque sí forma parte del territorio aduanero de la Unión, no forma parte del territorio de aplicación del impuesto del IVA, ¿vale? Lo que tenemos en Canarias, en lugar del IVA, es el IGIC, es el Impuesto General Indirecto, ¿vale? Introducido por la Ley 20/1991. Esto es importante tenerlo en cuenta porque genera muchas dudas a la hora de facturar de Canarias a Península, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber a grandes rasgos? Porque puede ser que haya mucha casuística dentro y hay que tener en cuenta qué es lo que hace ese e-commerce, ¿vale? Pero a grosso modo nosotros lo que sí queremos dejar claro hoy son ciertos conceptos, ¿vale? La normativa nos dice que hay que localizar las operaciones, eso es lo primero que tenemos que hacer a la hora de determinar, ¿vale? Hay que localizar dónde se realiza la operación. Pero además de esto, vamos a tener en cuenta también, o vamos a tener que tener en cuenta si va a haber una relación B2C o B2B, porque va a haber diferencia, ¿vale? Cuando se realiza la venta de productos y servicios en Canarias, que dentro de los conocimientos e-commerce que tenemos en Canarias, la mayoría de las plataformas venden en territorio canario, ¿vale? ¿Por qué? Porque el vender hacia el exterior conlleva una serie de trámites que hay muchos e-commerce que prefieren realizar ventas en Canarias. ¿Por qué? Porque no tenemos dudas de qué impuesto vamos a aplicar, ya que se aplica el IGIC, ¿vale? Aquí no hay distinción ninguna, ni si se venden productos, si se venden servicios, si es a través de B2C, B2B, etcétera, ¿vale? Ya podríamos ver alguna casuística en el caso de que sea empresa SEC, pero ya eso es ahondar más en la casuística, con lo cual vamos a hablar de forma genérica lo que se tiene que tener en cuenta. Si vendo productos fuera de Canarias, ¿qué es lo que pasa? Donde nos surgen más dudas es cuando se ve en la península. ¿Por qué? Porque pensamos que como es territorio español, pues no va a ser lo mismo. Pues no, no es lo mismo porque ya hablamos que Canarias está fuera de lo que es la aplicación del IVA. Y como se le aplica el IGIC por su condición geográfica, vamos a decir, tenemos que diferenciar además de las ventas B2C, B2B,
cuando se venden productos y cuando se venden servicios. Es decir, que además tenemos el añadido de que se va a aplicar el impuesto indirecto de forma diferente si estamos vendiendo productos, bienes o productos, o si estamos realizando una prestación de un servicio, ¿vale? Por lo cual, si estamos en una relación B2C, si hago una venta de bienes o productos, la factura va a ir exenta de IGIC porque el impuesto se va a pagar en el destino. He aquí el problema de que enviar o vender productos fuera de Canarias conlleva una serie de, entre comillas, dificultades, ¿vale? Porque entre otras, el cliente final, cuando estamos hablando de un consumidor, va a tener que pagar ese impuesto porque estamos realizando una importación, ¿vale? Es decir, vender bienes o productos de Canarias a Península se considera importación, con lo cual, cuando llega ese paquete, vamos a decir, ese consumidor va a tener que pagar el impuesto que corresponda, que es el IVA, ¿vale? Se lo puede pagar el transportista también, y ya veremos qué otras cosas más. Y si es una relación B2B, se aplica lo que se llama la inversión sujeto pasivo, y tenemos que señalarlo en la factura, ¿vale? Es decir, en el caso de servicios para consumidores, ¿vale? Al principio hablamos de productos, ahora hablamos de servicios, ¿vale? Para consumidores hay una distinción. ¿Por qué? La factura va con IGIC, pero hay reglas especiales acerca de este tipo de prestación, ¿vale? Ahí hemos puesto, la ley contempla determinadas excepciones, son reglas especiales. En determinados casos sí se va a facturar con el impuesto que corresponda. Cuando se trata de relaciones con bienes inmuebles, están tasados por la normativa, arrendamientos, ejecuciones de obra, gestiones inmobiliarias, los de vigilancia, alquiler de cajas de seguridad, los de alojamiento en establecimientos de hostelería, acampamento y balneario. Es decir, en ese tipo de casos, la factura se va a facturar, pero se va a pagar el impuesto que corresponda en destino, ¿vale? Por eso habla de reglas especiales. En otros casos también de transportes también. Esto está recogido en la normativa y lo recoge como reglas especiales. Otra cuestión es que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber qué impuesto corresponde son los servicios prestados por vía electrónica. La normativa dice que en lo referente a los servicios prestados por vía electrónica y los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión prestados a particulares, se aplicará el impuesto correspondiente al lugar de residencia, es decir, domicilio del destinatario, ¿vale? ¿Y qué se entiende por, o qué se considera prestados por vía electrónica? Son el suministro y alojamiento de sitios web y páginas web, el mantenimiento a distancia de programas y de equipos, el suministro, acceso o descarga de programas o aplicaciones y su actualización, el suministro, acceso o descarga de imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, por eso les comentaba antes que va a depender de la casuística, ¿vale? El cliente muchas veces nos pregunta, pero en este caso, ¿qué pasa? Y lo tenemos que analizar y ver en la normativa cómo se puede facturar ese servicio, ¿vale? Por eso no va a ser lo mismo cuando estamos facturando productos, bienes o productos, o estamos facturando servicios a un consumidor, ¿vale? Cuando estamos hablando de una relación B2B, ya sabemos que se aplica la inversión de sujeto pasivo, es decir, es el impuesto del destinatario, ¿vale? De la empresa donde tenga su destino, ¿vale? Al igual que si es fuera de lo que es verdad que nos hemos ceñido más a lo que es venta península, pero estamos hablando que si se vende fuera de Canarias, ¿vale? Vamos a tener en cuenta la casuística en el caso de que se vendan productos o servicios a un consumidor final, ya vemos lo que hay que aplicar, y si hay una relación B2B, pues el impuesto de destino, ¿vale? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, aunque ya les digo que puede haber más casuísticas y tendremos que revisar y analizar a ver cuál es la facturación que podemos hacer. Ya sabemos que aquí en Canarias no tenemos ninguna dificultad con respecto a eso, se aplica el IGIC, ¿vale? Si el servicio se presta en Canarias, si el producto se vende en Canarias, entonces facturamos con IGIC, ¿vale?
Existen aranceles y aduanas, ¿vale? Los envíos a Canarias deben pasar por un control aduanero. Tenemos el impuesto insular de entrada de mercancías, tiene una función de proteger a la industria y el comercio canario, ¿vale? Porque lo que se quiere potenciar es el comercio y la industria interna, con lo cual por eso se aplica un impuesto cuando hacemos importación. Esto es importante tenerlo en cuenta también porque, claro, si nosotros vamos a hacer comercio electrónico, pero queremos importar material para después venderlo, pues vamos a tener que tener en cuenta este tipo de impuestos y que nos pueden aumentar el valor del coste, ¿no? Luego tenemos el DUA, que es el documento único administrativo. Es el que se tiene que cumplimentar tanto para exportaciones como importaciones, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque también cuando vamos a montar un e-commerce, en la estrategia tenemos que valorar este tipo de documentación y trámites que pueden conllevar un valor añadido, ¿vale? El Gobierno de Canarias, como medida para potenciar las compras, introdujo un importe de hasta 150 euros para que estén exentos de trámites de exentas de IGIC y de trámites aduaneros, ¿vale? Esto es para potenciar las compras en territorio Canarias, pues hay unos límites que llegan hasta o iguales a 150 euros. Otras simplificaciones que existen y que es para cuando se envía o se hace venta a península, ¿vale? Porque claro, cuando nosotros hacemos venta a península estamos haciendo una exportación y una importación ahí. Entonces hay que cumplimentar el DUA de expedición y luego ya ahí el de importación. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero simplificar este proceso? La normativa recoge una serie de supuestos. Uno es el valor de lo facturado que no supere los 6.000 euros, ¿vale? En ese caso no tendríamos que hacer el DUA de expedición. Y otro es que la empresa tenga una sede en península, ¿vale? Entonces no tendríamos que tampoco hacer ese DUA de expedición. Lo que sí, hay una importación, con lo cual ese DUA de importación sí lo tendríamos que hacer. Que sí es verdad que hasta 150 euros se está exonerado de hacerlo, hay otro documento que es de menor valor, que sí hay que cumplimentarlo y que el intermediario que ustedes utilicen o que se utilicen un e-commerce, estamos hablando de transportista o de correo, lo puede añadir en el coste a la factura final que le va a llegar a ese consumidor, ¿vale? Por eso siempre, en este caso, no en todo, es importante los términos y condiciones de contratación, porque vamos a tener que facilitar toda la información al consumidor. Cuando estamos hablando de consumidor, cuando es de empresas a empresas más sencillo, pero cuando estamos hablando de consumidores finales, sí es verdad que tenemos que ser muy transparentes a la hora de facilitar este tipo de información, sobre todo si hay costes adicionales y luego después cuando te llega a ti el producto te ves con que tienes que pagar toda la logística, ¿vale? Porque ha pasado, les puede haber pasado a ustedes a la inversa también, ¿vale? Para hacer este tipo para estar exonerados de lo que es esa expedición del DUA, la empresa expedidora deberá incluir en su factura u otro documento comercial o de transporte su intención de acogerse al procedimiento, incluyendo en el mismo la expresión T2LF, mercancías sin declaración de expedición, ¿vale? Eso es lo que tiene que añadir en la factura para que pueda estar exonerado del DUA de expedición, ¿vale? Entonces, como conclusión, ¿no?, de todo esto de la normativa que tengo que cumplir, la fiscalidad que tengo que cumplir, ¿cómo es ese proceso de compra en el e-commerce? ¿Vale? Ya vimos antes todo lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista contractual, vamos a decir. Desde el punto de vista de costes, y no vamos a entrar más porque habría que ver bien detenidamente cada caso, hay que hacer una estrategia. Es decir, ya los que tienen su e-commerce saben cómo funciona, si están vendiendo en Canarias solo y quieren abrir la puerta fuera de Canarias, pues hay que hacer un plan, ¿vale? Porque depende si son servicios o productos, ¿vale? Entonces esa estrategia hay que tenerla en cuenta. Y si son productos, pues hay que tener una estrategia logística, ¿vale? Porque hay unos costes que hay que tener en cuenta y lo que queremos es que el cliente final esté contento y que no le llegue algo y luego
que se vea con un montón de cosas que tiene que pagar que no se le ha informado previamente, ¿vale? Cuando ese usuario va a acceder a ese e-commerce, que ya vimos que tiene que aceptar las cookies o no aceptarlas, el aviso legal, va a buscar lo que ese e-commerce me venda, es decir, ya sean productos o servicios, pues que la información esté bien definida, ¿vale? Los precios y los impuestos que estén bien definidos, es decir, en los términos y condiciones tiene que estar definido cómo vamos a aplicar el impuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una forma de ser transparentes con ese consumidor y que a la hora de recibir algo que he comprado no me lleve sorpresas, ¿vale? Tanto si es un servicio como si es un producto. Es verdad que a nosotros nos viene a la mente la típica mensajería que viene, me llega el paquete y me dice no, que tiene que pagar esto y esto y esto, ¿vale? Pero en el caso de servicios también tenemos que tener en cuenta cómo se tiene que facturar y cuándo paga en destino el impuesto que hablamos antes, ¿vale? Hay que informar sobre los impuestos y en su caso los gastos de entrega como hablaba antes, ¿vale? Emitir la factura. Ya hablamos de que cuando enviamos productos a Península es una exportación y una importación ahí, con lo cual tenemos que tener en cuenta la logística, ¿vale? Los gastos del DUA e impuestos al cliente, porque a veces las empresas de transporte se lo cargan al cliente final, ¿vale? Y luego, a modo informativo, sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que existe el régimen de ventanilla única que se llama One Stop Shop, que no es que sea obligatorio darse de alta, pero sí se puede Perdimos a Dayana. cuantías menores o iguales a 150 euros y pues tener en cuenta de que existen estos tres tipos de ventanillas y que se puede facilitar. Hola. Dayana, ¿nos oyes? Sí. Seguro. Te quedaste parada un Se te ha poquito. cortado, Dayana. Ah, vale, ¿dónde me quedé? Nada, hablando de la ventanilla única. Ah, vale, de la ventanilla única, que existen tres tipos, ¿vale? Hay uno que es para simplificar las obligaciones fiscales, ¿vale? Habría que analizar esos tres tipos dependiendo de la casuística de la empresa, ¿vale? Que está realizando ese e-commerce, pero hay una que habla de importación, en el caso de Canarias, por ejemplo, que para cuantías de menor o iguales a 150 euros puede puede darse de alta a través de esta ventanilla única y puede simplificar muchos trámites fiscales que hay que realizar a través de esa ventanilla, ¿vale? Es a modo informativo para que lo tengan en cuenta por si quieren indagar más que existe ese tipo de ventanilla. Y por último, y muy brevemente, porque entiendo que para los e-commerce y las actividades que hay hoy, no creo que sea muy... No es un valor añadido tampoco, porque estamos hablando de la tributación por actos jurídicos documentados, y en este caso sería cuando se trabaja con pagarés, que ya realmente no tiene mucho sentido, pero sí que tener en cuenta que los recibos electrónicos que justifican una orden de pago, que transferencias electrónicas de fondos o tarjetas de crédito, los documentos electrónicos cuya finalidad sea justificar una orden bancaria o informar de movimientos, no pueden considerarse documentos mercantiles susceptibles de tributación por actos jurídicos documentados. Es decir, estarían fuera de lo que es la tributación de actos jurídicos documentados y no tendría mucho sentido. Pero no voy a ahondar más en este tema porque no creo que sea información que ustedes puedan utilizar más allá de saber que están exonerados ese tipo de documentos mercantiles electrónicos de ese impuesto que hay que pagar a veces por actos jurídicos documentados, ¿vale? Finalizado este segundo bloque, ronda de preguntas. Es verdad que si tienen ustedes dudas, que puede ser, porque en materia fiscal siempre tenemos dudas, las pueden hacer, ¿vale? Nosotros pues pensamos, una duda sería, ¿todos podemos hacer e-commerce? ¿Por qué no? Ya sabemos cuáles son los requerimientos, ¿vale? Que tenemos las mismas obligaciones que si montamos, estamos hablando que puede ser que una empresa que ya esté constituida y quiera abrir su e-commerce, por supuesto,
lo puede hacer, ¿vale? O alguien que quiera hacer su actividad mediante e-commerce, pero no quiera tener una tienda física, y lo puede hacer también. Pero existen las mismas obligaciones porque vamos a tener que darnos de alta, como comentaba Iván al principio, dependerá en qué impuesto directo voy a estar, en qué actividad económica voy a estar, ¿vale? Y luego todo lo que es impuestos indirectos que veremos, se tendrá que analizar caso por caso, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué necesito para vender por internet? Pues aparte de todos estos requerimientos fiscales, tener una buena plataforma, e-commerce, ¿vale? Que hoy no hablamos de marketing digital, no hemos hablado, que en otras jornadas sí hemos hablado, por eso decimos que si hablamos de todo, podemos estar todo el día, porque evidentemente para vender se va a necesitar estar dado de alta, dependerá si es un autónomo, una empresa, en qué régimen, ¿vale? Eso es evidente, y la plataforma, ¿vale? Y luego hay todo un trabajo que decíamos antes, porque hay que hacer una estrategia para que ese e-commerce sea rentable, ¿vale? ¿Cuáles son los impuestos de una tienda online en o desde Canarias? Ya lo hemos visto, ¿vale? Ya lo hemos visto. Y evidentemente podríamos ver más casuísticas. Pero bueno, como información general creo que ha quedado un poco claro. ¿Tributan igual los productos y los servicios? Pues ya vimos que hay diferencias en cuanto a las relaciones B2C y B2B. Eso sí tenemos que tener cuidado, ¿vale? Y de resto, no sé si tienen alguna duda que podamos ayudarlos hoy. Nos gustaría que participen también. Hay una preguntita en el chat, no sé si ustedes la pueden ver, si quieren se las leo. Dicen una pregunta, ¿también trabajan con tema legal relacionado con NFT? Por curiosidad, los NFT, los tokens no fungibles, entiendo. Sí, 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 claro. Sí, es verdad que en España todavía no están siendo muy explotados, ¿vale? Se va poco a poco, pero sí, sí, claro. No sé si hay alguna preguntita más, si alguien más se anima. Eso que quedó todo claro. Elian. Sí. Después se miran el vídeo y y aparecen millones, sí, pueden aparecer. Mira, te cuento ¿Sí? otra pregunta también por aquí, de Guillermo también. ¿Sí? Dayana, ¿puedes darme un poco más de info sobre la ventanilla única de importación? Bueno, la información que te puedo dar, que te puedes dar de alta a través de la página web de la agencia tributaria, ¿vale? La información es que se evita una serie de trámites a la hora de recoger los datos del cliente destinatario final, por eso te ahorras, pues claro, tú tienes que implementar el DUA, en este caso, no sería el DUA, sino sería otro trámite que es un documento de valor de bajo importe, ¿vale? Entonces, en el caso de hacerlo a través de esa ventanilla, te ahorras de hacerlo. Entonces, el intermediario, el que va a hacerle llegar ese producto final a ese cliente, se simplifica ese trámite y te ahorras también el que después le esté cobrando el que haya tenido que cumplimentar ese documento el transportista, en su caso, que le va a llevar ese producto al destinatario final, ¿vale? Estas tres ventanillas, es verdad que con la última actualización de la normativa del IVA es donde aparecen, ¿vale? Y se existía anteriormente la ventanilla única, pero sí ha tenido una serie de actualizaciones, ¿vale? Entonces existe esa ventanilla específica de importaciones y ahí puede encajar perfectamente el caso de ventas de menor valor de hasta o igual a 150 euros. Y es optativa, no es obligatoria, se puede dar de alta a través de la página de la agencia. A ver si hay alguna más. Les cuento otra. En el caso de que tengas dos empresas, una en Canarias y otra en Península, relacionadas entre ellas, ¿se aplica la misma legislación? Nos imaginábamos que iba a surgir la pregunta. Vamos a ver. Supongo que se referirá a efectos fiscales, porque el resto de efectos la legislación es exactamente la misma.
A efectos fiscales va a haber que valorar las transacciones que se hagan desde una sede y las que se hagan desde otra. Las que se hagan entre empresas van a funcionar exactamente igual, pero va a haber el problema de cuando se hagan lo que decía Diana, las B2C, cuando al consumidor se le envía desde un lugar o desde otro. Pero las transacciones que se hagan entre empresas funcionan exactamente igual. Y además ha añadido que si tenemos una sede en Península vamos a tener que darnos de alta en el IVA, En el IVA. Llevar una contabilidad, etcétera, etcétera. Si tenemos otra sede. Llevarás 2 contabilidades, una con cada sede. Y establecerás las relaciones como si fueran 2 empresas diferentes, aunque sea la misma. Sí. No sé si hay alguna más por ahí. Por eso a la hora de ver bien hay que hacer una estrategia. Es importante analizarla previamente por los costes que puedan conllevar, ¿vale? Es decir, no es, bueno, monto una sede porque me evito un trámite. Claro, pero tienes otro. Entonces, por eso generalmente, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿vale? Pero es verdad que los e-commerce en Canarias son reticentes a la hora de vender fuera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tener en cuenta. Pero no es que no se pueda, lo que hay que hacer es una buena estrategia, hay que analizarlo como un plan de negocio, es lo mismo. Hay que analizarlo y ver qué se puede vender, cómo, cuál es la estrategia logística, ¿vale? Si abro una sede en Península, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Claro, ahí estamos en territorio IVA. Y si abrimos una sede tenemos obligaciones fiscales también, ¿vale? Lo mismo que las tenemos aquí. Aquí tenemos el IJIC por una deslocalización, es decir, estamos fuera de ese territorio y por la lejanía tenemos unos beneficios, ¿vale? Tenemos unos beneficios. Por eso mucha gente lo que hace es vender internamente dentro de Canarias, porque se evita un montón de historias, ¿vale? Pero no quiere decir que nos cerremos las puertas a vender fuera, ¿vale? Les leo otra pregunta, chicos. ¿Los infoproductos llevarían IJIC independientemente de la residencia del consumidor? Pues así, se considera un servicio. Y la residencia sería la de quien presta el servicio, es lo que hablábamos al principio. Sería un suministro online. Se tomaría en consideración la residencia de la persona que está prestando ese servicio, que está dando ese infoproducto. O sea que si se hace desde Canarias, llevaría IJIC. Llevaría IJIC, pero con la misma norma que de lo que hablaba Dayana antes, dependiendo de quién va a ser el destinatario, ya sea consumidor, persona física o empresa. Pero vamos, si va dirigido a persona física, corrígeme Dayana si me equivoco, sí debería de llevar IJIC. No sé si hay alguna más por ahí. El tema fiscal, vamos, dudas, estamos seguros de que Sí. tendrán 1000. Es mucha Porque información. incluso Es nosotros... muchísimo. Sí, Es y muchísima información. además hay mucha casuística porque Exacto. Es la lo que ustedes normativa dicen. recoge más casuísticas que es imposible hablar No de las hemos todo, nombrado. No. de todo. Ah, Entonces, vale, nosotros hemos intentado hacer un resumen de todo lo que tienen que, sobre todo temas que vemos que donde preguntan más, donde o vemos que hay fallitos, ¿vale? Entonces, pero que sí, que pueden haber millones de preguntas y a la hora de abrirse fuera de Canarias más, porque dentro de Canarias es, entre comillas, ¿vale? Es más sencillo. Pero cuando ya abrimos la puerta al exterior, pues sí, hay muchas casuísticas, hay muchas dudas, ¿vale? Nada, lo que estamos ante la disposición de las dudas que puedan tener, Sí, ¿vale? yo solo que eso, quería comentar que exactamente es lo que ustedes dicen, es analizar cada caso, cada caso tiene unas necesidades específicas, todos tienen que cumplir las mismas normas, pero Sí. dependiendo de cada situación. Yo igual voy a dejar en el chat mi correo electrónico, si quieren ustedes también dejarlo. Yo Sí. igualmente lo enviaré por... Ahí Vale. está, perfecto. Ahí está. Igualmente lo enviaré por correo a los asistentes para que también lo tengan. Y si ustedes también nos dan permiso a la presentación, aunque bueno, también está en la grabación, que estará en YouTube, yo creo que mañana, como muy tarde el lunes, y también la enviaremos por correo para que puedan volver Sí. a consultarla. La Y presentación te la enviamos, Lilian. vale, genial, Vale. perfecto, ok.
Y yo creo que si no hay más dudas, si no se quedan más dudas por ahí, podemos cerrar. No sé cómo. Sí, No claro. veo que nadie me esté escribiendo. No, Así- bueno, ahí les dejamos nuestros datos de contacto, tanto como comentaba Eliana, ¿vale? Ese es el correo que nos llega tanto a Iván como a mí, con lo cual cualquiera de los dos estará atento y cualquier duda, pues estamos a entera disposición a través de Eliana o directamente a través del correo electrónico. Sabemos que hay muchísimas cosas por mirar, pero bueno, hemos intentado hacer un resumen de lo más Dar un peliagudo, vamos a decir. un poquito de luz en medio de... Sí. Y también Sí, sí, sí. recordar que el próximo 7 de abril tenemos otro webinar con ustedes que va a ser sobre el uso responsable de la RGPD y de los datos personales, que también va a estar interesante seguro. Sí, Y también ahí habrá hablaremos de más bastantes dudas. cosillas también. Sí. Pues Pues nada, yo nada, creo que encantada, muchas gracias a todos, gracias Eliana, gracias exacto. Iván. Muchísimas gracias de nuevo por participar en estas actividades y también muchas gracias a todos los asistentes que han estado ahí participando y pendientes hasta el final. Así que sin más cerramos, así que nada, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Chao. Buen día, adiós a Chao. todos.